Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. El día de hoy vamos a añadir otro episodio, quizá sea el último del año, a nuestra serie de episodios sobre la diáspora de profesionales guatemaltecos. Esta serie donde exploramos pues cómo ciertas personas aquí en Guatemala han tenido oportunidades de salir a estudiar fuera, a profesionalizarse, pero también cómo ese conocimiento encuentra un camino de regreso a casa, ya sea con personas que están haciendo proyectos desde fuera, con gente aquí guatemalteca, o personas que regresan después de profesionalizarse y quieren traer su conocimiento de regreso a Guatemala. Y bueno, para este episodio me acompaña hoy Irene Palma. Ella es psicóloga social y además tiene un doctorado en ciencias políticas y sociales. Bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí contigo y también un saludo a la audiencia de Tangente, ¿verdad? Porque es un medio muy valioso y muy importante para comunicar, sobre todo ideas interesantes y pensamiento crítico. Muchas gracias. Y bueno, yo tenía un poquito de curiosidad cómo fue ese salto, digamos, de la psicología a ciencias sociales, ciencias políticas. Normalmente cuando uno escucha de psicólogos, psicólogas, por lo regular es psicología clínica o psicología industrial. No se escucha mucho psicología social. ¿Qué fue lo que te hizo especializarte hacia la psicología social y luego ya cosas como sociología, ciencias políticas y demás? Bueno, mira, lo que ocurre es que la psicología clínica obviamente es un ámbito del conocimiento fundamental, ¿verdad? Que parte del individuo, su naturaleza, sus emociones, sentimientos y todas las situaciones que generan dificultades de relacionamiento individual, de convivencia, de lograr metas, etcétera. Esto es una visión bastante reducida de lo que es en realidad la psicología clínica, que es grande y fuerte. Pero cuando uno tiene oportunidad de salir fuera, se da cuenta de que quizás el reto inicial que uno tomó de una carrera profesional no sea aquel que te va a producir la mayor felicidad ni la mayor satisfacción. Pero yo te estoy hablando de los años 80, ¿verdad? Cuando terminé la carrera de psicología clínica en la Universidad Landívar en el 85. Entonces, al salir fuera, me di cuenta de que había un espacio de la generación de conocimiento que a mí me encantaba y que era hacer investigación. Y entonces, claro, desde la psicología clínica también se podía hacer, pero se presentó la oportunidad de realizar una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y inclusive hasta tener una beca para estudiar. Entonces eso es un asunto que se combina de manera muy favorable. Y encontrar ahí un nicho de oportunidad de nuevos aprendizajes que ampliaron mi mundo conceptual y metodológico, especialmente para aproximarme a entender o tratar de entender la naturaleza de las relaciones sociales, en pequeños grupos o en grandes grupos. Y en realidad la psicología social es una mezcla, una especie de unión conceptual entre la sociología y la psicología y en un espacio en el ámbito social. Y esto quizá a muchos sociólogos no les guste, y menos a algunos psicólogos sociales, pero en realidad cuando uno hace la investigación social se topa con linderos conceptuales y metodológicos que tienen fronteras muy frágiles, ¿verdad? Y que uno necesita transitar rápidamente hacia otro ámbito del conocimiento. Y eso es porque los procesos individuales y sociales primero deben entenderse como un conjunto de dimensiones que requieren aproximaciones multidisciplinarias. Y entonces ese asunto lo lleva a uno de la mano para profundizar a otros conocimientos, ¿verdad? Entonces no es cambiar de
formación o de línea de formación, sino ir complementando con nuevas herramientas, nuevos enfoques teóricos, la posibilidad de comprender con mayor profundidad cada asunto que uno quiere estudiar. Y si se trata, como en mi caso, el tema de las migraciones, que se me hizo muy sencillo de aproximarme a él porque yo era migrante, ¿verdad?, en México. Y al vivir uno como migrante, a pesar de las circunstancias tan favorables que la vida me dio la oportunidad de tener, inclusive con una beca para estudiar, ¿verdad?, siempre implica cambios, situaciones que requieren, que son desafiantes, ¿verdad?, y que te llevan gradualmente a entender que tienes que hacer cambios profundos en tu manera de ver el mundo cultural y socialmente. Y para mí, debo decirte que el camino andado, pues sí, era una migrante, pero también mi corazón tiene algo de mexicano. Porque uno de alguna manera recoge aquello que la vida y el lugar donde se encuentra le regala. Y eso es una oportunidad. Y entonces, en ese sentido, no es solamente estar en el espacio, es ser parte de él. Y con eso, sufrir con lo que hace sufrir a todos los demás, enojarse con los mismos problemas, vivir la cotidianidad de una manera distinta, pero sobre todo tratar de ser feliz con aquellos aspectos diferentes del lugar donde naciste, que ofrecen contrastes hermosos, ¿verdad? Muy próximo a esta fecha, por ejemplo, la celebración del Día de Muertos, es maravillosa también en México, ¿verdad? Igual que en Guatemala, pero en México es espectacular. O ahora ya la recuerdo así, porque ahora ya recuerdo con nostalgia en México, ¿verdad? Y cuando estaba allá, recordaba con nostalgia a Guatemala. Y esa es parte de la vida del migrante. Y entonces, para entender cómo se vive la migración, qué situaciones se enfrentan, qué diferencias hay en un conjunto de diversas poblaciones que requieren tratos y atenciones diferenciadas, porque no somos lo mismo las mujeres de los hombres, de las poblaciones, de la diversidad sexual y de género, los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad y la edad, ¿verdad? Son temas que debemos aprender a entender y que con todas esas condiciones las personas migrantes traen en sus mochilas sus culturas, sus derechos, sus aprendizajes, buenos y malos, y las razones y los motivos que los han impulsado a moverse sistemáticamente. Entonces hay que saber de todo, o un poquito, o por lo menos ser bastante modesto, ¿verdad?, para entender que es tan complejo que no te va a dar la vida para entenderlo todo, pero sí que si eres también riguroso, tienes que tener una mirada histórica de los procesos, una mirada demográfica o de población, una mirada desde los derechos humanos, desde los asuntos de Estado en materia de política pública, desde cómo viven las personas en lo individual, sus necesidades en las movilidades. Eso es un asunto de psicología, de salud mental o de atención psicosocial. Y si necesitamos hablar de otros aspectos, es cómo se comportan o cómo se desarrollan los presupuestos destinados a eso, porque son obligaciones de Estado, cómo interviene la sociedad civil, la cooperación. Entonces estás hablando ya de otro campo. O sea, toca tener un montón de curiosidad y aventurarse a un montón de campos para poder comprender los fenómenos que están alrededor de todo esto. Así es. Y ¿sabes qué es lo más importante? No es pretender tener una explicación completa nunca. Porque en la movilidad humana, las migraciones son tan cambiantes que el ser humano debe estar al día solamente si realmente se compromete a darle seguimiento, ¿verdad? La información cambia todos los días, las situaciones que se enfrentan en las migraciones también, pero si uno lleva un hilo conductor y un enfoque,
llega a conclusiones que le van permitiendo evolucionar en el conocimiento, pero también en la propuesta. Y en este sentido, pues, en mi caso hay un compromiso con los derechos de las personas, ¿verdad? Los derechos humanos. Y luego el derecho a la vida, el derecho al desarrollo, ¿verdad? Y entender esto como obligaciones de los estados. Del que se sale, por donde se pasa y al que se llega. Voy a hacer una pausa para contarles que en Guatemala existe un instituto diferente que se llama Interlunio. Es un espacio donde la psicología se une a la conciencia para comprender y sanar el trauma desde la raíz. En Interlunio forman, investigan y acompañan procesos humanos con un enfoque integrativo y transpersonal. Así que ya sabe, ahí está Interlunio, que dicen que sanar también es comprender desde lo profundo, y para más información pueden visitar interlunio.org. de los países del flujo migratorio, me imagino, sí. Me parece, hay varias cosas dentro de lo que decías que me parecen curiosas. Una es, por ejemplo, el hecho de ese choque cultural cuando México es tan parecido a Guatemala, o sea, como que es el mismo idioma, mucha de nuestra gastronomía, tenemos cosas en común, tradiciones, y a pesar de eso se vive ese choque cultural de cualquier manera. Aquí he tenido invitados que te hablan de haberse ido a Corea cuando todavía no estaba de moda pues todo lo coreano, entonces aquí nunca habían probado comida coreana ni escuchado música coreana y hasta que se van allá, o gente que se va pues a Brasil o Alemania, o no sé, como Noruega, etcétera, y hablan de ese choque cultural, y me parece curioso que aún en los países que son países hermanos, ¿no? Países vecinos, igual da ese mismo choque cultural, y lo que decías de recordar con nostalgia, y yo quiero aprovechar este episodio contigo para explorar el fenómeno de la diáspora en sí, porque aprovechando tu área de conocimiento de migraciones y movimiento de población y demás, digamos, entre estas entrevistas que he hecho a lo largo del año, hablábamos de cómo en realidad, pues decimos llamarlo diáspora de profesionales y no fuga de cerebros, como se suele decir. Cerebros. ¿Verdad? Y eso te quería preguntar, tu perspectiva acerca de por qué elegimos o de cómo elegimos llamarnos o llamarles diáspora y no una fuga de cerebros, porque no es como que solo se vayan y ya, existe pues esta, sea la nostalgia o sea lo que sea que les mueve, de traer de regreso a Guatemala también. Sí, yo creo que diste con un punto crítico, digamos, en toda persona migrante, esa decisión del retorno. ¿Verdad? El retorno tiene muchas formas de entenderse y pensarse. Desde los retornos administrativos, en donde operan las disposiciones de un Estado que recibe a personas en situación irregular, migratoria irregular, y decide tomarlos, detenerles y deportarlos, ¿verdad? Eso es una experiencia diferente y muy dura. Yo diría que la más grande que está ocurriendo en nuestra región centroamericana, ¿verdad? Y que no es de ahorita, tiene muchos años, tiene un efecto acumulado a estas alturas. Las diásporas la diáspora que está integrada también por otros y otras personas que en el mundo han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de irse para estudiar, para trabajar, para insertarse en actividades y procesos que fortalecen sus capacidades. Obviamente, mira, el mismo proceso de estudiar en otro país es de alta demanda. El aprendizaje de los sistemas educativos de otros lugares, los niveles de desempeño que se requieren, el cumplimiento de esos niveles, las formas de relacionamiento en los entornos escolares de cualquier nivel, ¿verdad?, son distintos, ¿verdad? Y ahí en ese pequeño espacio la cotidianidad te va enseñando como reglas y normas para poder fluir, ¿verdad?, y aprender y ser parte. Gradualmente eso se logra casi después de los primeros 6 meses tenés ya como aprendido todo el panorama. Pero cuando ese proceso termina
y logras el objetivo, hay un punto de disyuntiva, dependiendo del nivel en el que estás, pues querer uno más, un doctorado, después de una licenciatura, maestría, doctorado, un postdoctorado ahora también, ¿verdad? Eso depende del momento de vida de cada quien y de sus oportunidades reales. Y el mundo de las becas también se ha abierto, afortunadamente, y la información ahora fluye bastante más. ¿Cómo fue ese proceso en los 80s? En los 80 yo apliqué a una beca a la Fundación Ford para mujeres y tuve una beca muy buena. Y agradezco muchísimo a la Fundación Ford por todo el acompañamiento que me dio y los recursos que me asignó durante fácil 3 años y medio. ¿Verdad? Para estudiar en la UNAM, además, ¿verdad? Que es una universidad pública. Y que después acompañó con otros procesos la posibilidad de desarrollar proyectos porque había sido becada, ¿me entiendes? No es que nos tiren al aire y nos abandonen, sino que también en ese tipo de proyectos es una inversión en las personas. ¿Verdad? Entonces uno debe entender que cuando es beneficiado con una beca o tiene la oportunidad mínima, aunque sea solo del apoyo para que logres entrar a una universidad, hay algo que tú tienes que devolver, siempre. Se llama reciprocidad, es un principio de equilibrio y de la búsqueda digamos, del punto de la devolución. El punto de la devolución puede ser en un entorno muy diverso, en entornos diversos, en el lugar donde llegaste, ¿sí? Y ahí se ofrecen oportunidades de continuar estudiando, de trabajar, o conectividad para lograr eso mismo en otros lugares, ¿verdad? Eso es importante tenerlo presente, pero algo muy importante es que yo creo que puede ser diferenciado, quizás una generalización demasiado extrema de mi parte, pero sí considero que uno tiene el corazón puesto en el lugar de donde sale, donde nace. No sé cómo llamarlo, ¿verdad? Tiene muchas formas de denominarse y de entenderse, ¿verdad? Y de vivirse. Sin embargo, hay algo que de alguna forma he visto en muchos guatemaltecos, en muchos lugares, en Europa, en Estados Unidos, en México, en América del Sur. Estoy hablando de guatemaltecos y guatemaltecas, que siempre tienen su corazón puesto aquí. Sí. Y son felices, exitosos y exitosas, ¿no? Con grandes logros. Y sabiendo que tienen una ubicación exitosa en el lugar donde se encuentran. Que tal vez, y ese sí es una diferencia importantísima, que los espacios de desarrollo y crecimiento laboral que podemos tener al volver no son los mismos que ofrecen otros países. Y esa es una realidad. Entonces la devolución se vuelve algo que puede tener muchas formas. Claro. ¿Sí? Muchas formas, porque si no el corazón sigue como con algo pendiente, ¿verdad? Sí. Eso creo que es lo que a mí me pasó también. Yo tenía pensado que en el año 97, después de que se firmaron los acuerdos de paz, que este país podía ofrecer oportunidades distintas para hombres y mujeres de este país. Y yo quería estar en eso, ¿verdad? Quería estar en esa construcción, en esa nueva etapa. Y todavía me sigue ilusionando, ¿verdad? Aunque esas formas de definir las etapas de un país, de la historia de un país, van cambiando. Y recuerden, en esta época de convivios y fiestas, o quienes celebran Thanksgiving, ahora que estamos en la semana de Thanksgiving, si se van a reunir con amigos y van a tomar algunos traguitos, van a hacer un brindis, recuérdese que primero debe tomarse su pastillita de Body Smart. Esta pastilla es una solución natural al problema de la resaca o la goma, como decimos aquí. Si usted se toma una
píldora de PariSmart con su primer trago o en cualquier momento mientras esté tomando, pues va a reducir esas molestias del día siguiente y además está protegiendo su hígado. Puede encontrar PariSmart en farmacias, Super 24 y otros supermercados a un precio muy accesible. Creo que es como a nuestra generación nos pasó con el 2015 más o menos. Por ahí, sí. Sí, es cierto. Yo regresé a este país a vivir, ¿verdad? Ya definitivamente a los 37. Y me sentía muy feliz y muy agradecida porque trabajé un tiempo en la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Gracias al apoyo de mis amigos en México, en Estados Unidos y en alguien que fue receptivo a una mujer joven, ¿verdad? Y le dio trabajo para hacer algo que se imaginó ella que podía hacer, ¿verdad? Pero que sí había la posibilidad, gracias a la FOR, a la Fundación FOR, de tener un pequeño recurso para empezar. Eso es muy importante. Debo decir, las ideas pueden ser buenas, los espacios receptivos, las personas correctas para dialogar y darte el lugar para que sigas. Tal vez era el momento, ¿verdad? En aquel momento. Y entonces todo junto fue favorable para mí. Sí, y yo agradezco muchísimo eso. Porque en Flaxo era el doctor Poitevin, René Poitevin, el director. Y él me recibió, no había mucha duda, ¿verdad? Pero habían 2 personas que estaban recomendándome. Eso es importante. Recomendaciones, la gente que confía en ti. Y que te hace, digamos, conexiones, sea para que volvas con un trabajo o sea para que aprovechen lo que tú puedes hacer en algo que le interesa a un empresario, a una institución, a un organismo del Estado, de la cooperación, en lo que sea. Esa conectividad hay que construirla, porque hemos visto, yo lo he visto en otros casos, no solo el mío, que es la que funciona. No es el papelito así nada más de la cartita de recomendación. Claro. Tal vez en mi época era más la llamadita, ¿verdad? Es cierto, yo sigo haciendo llamadas y no confío todavía en otros medios igual. Pero sí, eso es importante porque lo que se trata es del reconocimiento de las personas, del reconocimiento de sus capacidades, de sus talentos, de su experiencia, para que encuentre lugar y se sienta feliz de volver. Eso es aquí. Y del otro lado, que haya el interés y la intención de hacer algo para lograrlo. Entonces es de doble vía. Sí. Eso lo entiendo, ¿verdad? Y entiendo que la diáspora conectada al desarrollo del futuro de este país tiene que tener en parte esa construcción, ese entramado. Exacto, como una infraestructura, digamos. Como una infraestructura que opera a favor de la conectividad de personas, proyectos, recursos, talentos, capacidades. Porque la diferencia del 97 a este momento, en mi opinión, que es mi caso, ¿verdad?, es que tenías que estar en el 97. Vivita y a todo color. No era la interconectividad que hoy tenemos. Claro. La posibilidad de contribuir inclusive a distancia. ¿Verdad? Hay gente que trabaja así todo el tiempo. Y está trabajando aquí en Guatemala sentado en su estudio lindo y está trabajando para Australia. ¿Verdad? Entonces no podemos negar que eso ya está pasando. Que lo tenemos que asumir en todos los campos del desarrollo. ¿Verdad? Inclusive en el sector público, porque las empresas privadas me consta que lo viven con más frecuencia y lo aprovechan bastante, ¿verdad? La cooperación también, las organizaciones sociales menos, ¿verdad? Porque se basan en otro principio de organizarse y de ponerse de acuerdo para lograr algo, ¿verdad? Pero el Estado creo que todavía no. Suficientemente. Entonces está muy bien que venga el XY consultor de cualquier parte del mundo, y eso no me importa que sea de cualquier país, siempre que sea como traer cosas, conocimientos. Pero si es guatemalteco, debería ser prioridad. Y no es una posición nacionalista
Quiero aclararlo, ¿verdad? Primero los guatemaltecos y veamos lo demás. No, debemos entender que hay un mundo que está escogiendo talento, que está, digamos que, haciendo una valoración de las capacidades de las personas. Pero es que hay muchas personas guatemaltecas que reúnen por mucho esas calidades y que no saben cómo devolver. Y es totalmente cierto, y lo he visto aquí, como varios jóvenes que han salido a estudiar, e incluso el motivo que los lleva a salir a estudiar a otros países son problemas eminentemente guatemaltecos. Es decir, he tenido aquí gente que ha salido a estudiar motivado por buscar una solución a la desnutrición crónica, por ejemplo. O tuve aquí a un ingeniero que, puchica, súper pilas se fue hasta como el núcleo de la combustión y cómo funciona la combustión para hacer, y toda la motivación era hacer hornillas o hornos para que no se respirara leña, por ejemplo. Sí. He tenido también científicas que han salido a estudiar ciencias de los lagos y para comprender, pues, cómo curar nuestros lagos, nuestras cuencas y demás. Y son problemas guatemaltecos que los llevan a buscar soluciones afuera, pero cuando tratan de volver, no encuentran, lo que tú decías, no encuentran quien los reciba, no encuentran esa infraestructura de conectividad que les pueda permitir aplicar las soluciones a los problemas que en un inicio les llevaron a estudiar fuera. Es muy curioso. O sea, muy desafortunada, eso sin duda, sí. Pero no sé si existe alguna solución a eso, o sea, ¿cómo se podría resolver? ¿Qué tipo de no sé cómo llamarle, de instituciones o de redes podrían existir para que Guatemala esté lista para recibir de regreso ese talento? Yo creo que hay que superar el tema presencial. Para empezar, hay que entender que tal vez las oportunidades que se tienen en el exterior para un ingreso, como cada quien desea, estable, bueno, que sirva para un nivel y calidad de vida, eso no vamos a discutirlo. Pero la colaboración, empezando por la colaboración que no necesita la presencia, podríamos ser un poco más abiertos a los sistemas de comunicación a través de las tecnologías de comunicación, ¿verdad? Eso no está tan presente, no es parte de las posibilidades programáticas. Por ejemplo, vamos a tener un asesor o una asesora en temas como lo que acabas de hablar de la limpieza de cuencas, y esta colega, o si era mujer, ¿verdad? Sí. Es que la oí. Ella podría ofrecer por un tiempo de su vida, un par de, digamos, una reunión una semana, cada semana durante 3 meses, qué sé yo, y vamos a hablar de este proyecto que se puede construir así, 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 y hacerle un reconocimiento por esa contribución. Sí. Un reconocimiento en todos los planos. Tal vez lo que se le puede remunerar aquí no le permita vivir y no sea suficiente para que ella regrese. Pero tal vez sí es el pie para la construcción de un proyecto grande en el que intervengan muchos actores, ¿verdad? Desde los que ensucian las aguas, desde las comunidades, el Estado y la cooperación y el mundo global que está en la globalización o en este espacio de discusión global, más bien, gentes o agentes interesados en invertir en esto. Y puede hacerse ese lugar, se construye. Sí, pero aquí podemos caer en la tentación de decir, es que no hay recursos humanos capaces, no hay con qué pagarles. Las instituciones no tienen el entramado ni la tecnología desarrollada para responder a todas las posibilidades. Ok, todo es cierto. Pero no exploramos caminos alternos. Entonces, y quizás no sea tan justa, ¿verdad? Porque sé que en algunos ministerios lo hacen. Menos frecuente de lo que necesitamos. Pero empezaron ya. Ahora bien, el tema es que se convierta en una estrategia de Estado. Ese es otro nivel, ¿verdad?
que se abran los procesos de planificación, del alcance de metas, en la apertura de estrategias de este tamaño, que sean reconocidas en este país como estar retroalimentando y alimentando y progresando. Porque la posibilidad de la participación de guatemaltecos y guatemaltecas de esa manera fortalece los proyectos. Fortalece porque son personas talentosas, para empezar. 100%, sí. Segundo, porque lo que está es hablando de una inteligencia social mínima, ¿verdad? De aprovechar lo que el país tiene o ha generado como parte de sus ciudadanos y la disposición que esos ciudadanos y ciudadanas tienen. O sea, es un círculo que podría fomentarse de una manera más virtuosa como parte de una estrategia. Pero te estoy hablando de una estrategia a nivel nacional, ¿verdad? Sí. Sí, no, tiene todo el sentido del mundo, sobre todo esa parte en donde hablas de la apertura. Porque quizá muchas de estas personas no saben que se está buscando. Digamos, por ejemplo, es como, bueno, hay un ministerio que observa un problema, quiero buscar una solución, pero ¿y cómo se entera la gente que está buscando talento para esa solución, por ejemplo? De ahí veo yo la necesidad de la apertura, o lo que decías antes de las conexiones, ¿no? A veces salen, estudian fuera, se profesionalizan, y el no tener las conexiones limita muchísimo su campo de acción a la hora de volver. Y quería regresar un poquito, tú hablabas sobre esa nostalgia o sobre cómo Guatemala se quedan las personas que van saliendo. ¿Tú has notado una diferencia entre, llamémosle patriotismo, nacionalismo, no sé cómo llamarle, de las personas que se quedan aquí en Guatemala versus las personas que salen y ya sea vuelven o no vuelven, pero que han vivido o han tenido la experiencia de vivir en otros países? No sé, a veces siento que el nacionalismo se llega a simplificar mucho, como en los Tortrix y el pollo campero y el café Saúl, y como que todos esos dichos y eslogans que usan para vendernos cerveza u otros productos usando el nacionalismo, siento que se puede llegar como a banalizar o a sobresimplificar, y quizá el vivir fuera llega, esa nostalgia puede llegar a dar también una perspectiva distinta, porque cuando extrañan esas cosas que no tienen todos los días, pues llegan a tener otro tipo de nacionalismo o de vínculo con el país. Sí, mira, creo que la nostalgia tiene niveles, ¿verdad? Hay un asunto muy íntimo que tiene que ver con las relaciones familiares, en donde son patrones y formas de relacionamiento muy propias, muy íntimas, muy privadas, que tienen sus propias formas de ser. Digamos, yo recuerdo el cariñito de mi mamá, la sonrisa de papá, detalles de la casa, ¿verdad? El olor de mi casa, porque era de madera toda. Y estaba en México y cuando pasaba en algún bosque, sí, esto huele a mi casa, ¿sí? Ese tipo de asuntos donde tú tienes enclaves, ¿verdad?, muy profundos en esa dinámica familiar. No hay nada que reemplace el buen amor, ¿verdad? El amor sincero y genuino en la mirada de una madre, de un padre, de una tía, de un sobrino, de un hermano. O sea, todo eso es parte de la nostalgia, cuando es genuino, ¿verdad? Es una condición importante. E incluso los momentos de enojo se recuerdan, ¿verdad? Y son parte de ese amor genuino, porque al final no es una historia de Disney, ¿verdad? La familia, las relaciones de familia, pero es que se recuerda y se extraña hasta cuando no se pelea, ¿verdad? Hasta cuando está en controversia a la hora de la mesa, o cuando éramos pequeños, ¿verdad? Porque eso era de otra forma, más fuerte, ¿verdad? Asuntos de ese tipo. Ese es un ámbito que te marca y te acompaña, para bien y para mal, ¿verdad? Estoy hablando de la parte tal vez más positiva, por decirlo de alguna manera, pero sin dejar de reconocer que también hay un ámbito de conflicto y de dificultad, que tampoco se olvida tan fácilmente, se lleva con uno. Por eso te decía la imagen de la mochila, uno mete en la mochila todo, y ahí se va con uno.
Y si no se han resuelto asuntos, te los llevas y te los llevas a donde estés. Y allá se reproduce. Porque uno es como un ser humano que va con todo, ¿verdad? Esa es la verdad. Y luego están las prácticas más sociales y culturales que sí tienen como sellos particulares que te hacen pensar permanentemente el lugar de donde eres y que necesitas reproducir de alguna forma para mantener el arraigo de alguna manera. Yo he tenido la oportunidad maravillosa de estar en comunidades de guatemaltecos, de personas guatemaltecas en Estados Unidos. Y les he acompañado, compartido y disfrutado celebraciones de fiestas patronales, desde el proceso de organización hasta la realización y la limpieza, ¿verdad? Donde se recoge todo. Y te puedo decir que si algún momento es nostálgico y que no tiene que ver con esos clichés, es ese momento donde está hablando de la identidad, de aquello que necesito reproducir, porque aquí soy yo esto. Es parte mía de lo que yo soy. Y eso es maravilloso porque es tan profundo, tan diverso, tan rico, ¿verdad? Que las comunidades de migrantes en el exterior las intentan y las reproducen, intentan reproducirlas y en algunos casos lo logran maravillosamente, ¿verdad? Eso por hablar de la parte positiva de la reproducción de prácticas culturales y tradiciones. Ahí va la comida, ahí va el recuerdo de la tortilla y las diferencias entre el maíz blanco, rojo, amarillo, ¿verdad? Y la tortilla que es un poquito más gruesa. Y todas esas particularidades y detalles minuciosos que permiten recordar de una manera como que uno estuviera viviendo en ese lugar. Ahí es para mí un asunto muy importante, cómo la migración desdibuja el tiempo y el espacio actualmente, ¿verdad? Sobre todo si usas el teléfono. De repente los 5,000, 7,000 kilómetros que te separan no existen, están al punto de una llamada de WhatsApp. Y ahí estás con el ser más amado y más querido, para recordar, para saber cómo le fue a la nena en el colegio, que si ya presentó no sé qué. Esa es la cotidianidad, esa es la construcción cotidiana hoy de las relaciones, pero también de las nostalgias, porque apagas el teléfono y estás de nuevo a los 7,000 kilómetros, ¿verdad? Pero entonces te vuelves a echar la nostalgia en la mochila, caminas con ella y seguís. Y la diáspora, ahí en ese plano, en ese mundo, del mundo de las personas trabajadoras que no tienen oportunidades de doctorado, ni de maestría, ni de nada, es muy importante. Primero por el volumen, por la cantidad de personas. Y segundo es por todo lo que están dando aquí y por todo lo que esas personas antes o después contribuyen al bienestar de este lugar. En la unidad familiar primero, y hoy día la diáspora se transfiere de esas personas, de esa gran cantidad de personas, en la estabilidad macroeconómica de este país. Claro, sí. ¿Verdad? La estabilidad del tipo de cambio, en la estabilidad de muchos asuntos económicos. Bueno, ahora bien, la nostalgia vivida por el cliché, te voy a decir qué pasa. Yo cuando regresaba y oía el himno de Guatemala me ponía a llorar. Y estando aquí, porque estando fuera no lo oía. Y tal vez estábamos en una reunión de INSEDES y había con el Ministerio de Educación y había que hacer todo lo que es el protocolo y cantábamos el himno. Y yo lo cantaba, bueno, sí, con todas las personas, sí. Me iba emocionando, pero si me tocaba hablar después de terminar el himno, yo terminaba con la garganta incapaz de hablar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algo que de alguna manera te permite mantener ciertas formas de arraigo. Y aunque el himno, yo lo reviso y lo vuelvo a revisar, está largo, tiene mucha violencia, muchas cosas que no me parecen.
Pero me emociona todavía que el oírlo hoy día, te voy a decir porque dejé de oírlo por muchos años. Tiempo, sí. No me compensa, ¿verdad? Y tal vez estaría mucho más alejada de eso si no habría vivido fuera. Pero yo sé que eso no es igual en todos. Uh-huh. El himno nacional no importa, es solo un ejemplo, ¿verdad? Algo más fuerte que es los cielos de noviembre, Uh-huh. ¿sí? Preciosos. Los volcanes pintados, las figuras de los volcanes pintados por el rojo de atrás, uh-huh, y las nubes blancas y esos son contrastes de nuestro país o del lugar donde estás viviendo en este país, ¿verdad? Para mucha gente de Occidente tal vez sean las heladas, los hielitos que aparecen en las plantas en las madrugadas de enero, por ejemplo. Son muchos asuntos que tienen que ver con el entorno natural, con la familia, con lo que comes, pero no solo con lo que comes, sino cómo se prepara en tu casa, uh-huh, el sabor de la mamá, de la abuelita, o del papá, o de quien cocine, porque cada quien tiene su propio, ¿cómo le dice? Sabor. Sazón. Sí. Sazón, uh-huh, sí, correcto. Aquí ese no es el sazón de la abuela, ese es un poco. Pero también la nostalgia tiene que ver con rutinas de vida cotidiana, ¿verdad? Al parque a donde ibas, uh-huh, en donde te reunías con tus amigas o tus amigos, el camino a la escuela o de regreso. Son asuntos muy primarios que tienen que ver con los entornos donde se desarrolla tu vida cotidiana. Y sí, se recuerdan. Yo iba a traer a mis hijas al colegio y como el mejor colegio en México, en Ciudad de México, es el que queda más cerca, uh-huh, ¿verdad? Porque todos son básicamente igual, la misma calidad, ¿no? Sí, hay muchos muy buenos, sí, pero quiero decirte es más cerca porque moverse de un lado a otro es imposible, entonces vas ahí. Y yo recordaba, o cuando me tocaba ir por ellas, porque de verdad tenían bus, pero cuando tenía que ir ahí, esa sensación de ir, que yo tenía de ir a mi colegio, uh-huh, igual era como comparable, aunque fuera el entorno distinto, aunque fuera otro momento, otras temperaturas, de calor frío, ¿verdad? Uh-huh. Pero son como prácticas cotidianas que te permiten vivir y que luego se comparan en los lugares de destino o donde vivís en otro país. No sé, yo creo que las cosas más difíciles y que te generan nostalgia es las formas de trato de las personas, uh-huh, ¿verdad? Las prácticas a veces uno las siente muy fuertes, muy directas. Ay, se están peleando, no entiende la intensidad de la palabra, sí, en otros lugares. En otros idiomas no se diga, ¿verdad? Pero incluso en solo español. Sí, en particular porque aquí en nuestro tipo de trato es súper como suavecito, fino. Yo tengo 2 hermanos que emigraron, viven fuera. Y una vez que vino uno de ellos, él vive actualmente en Noruega, vendrá para las fiestas de fin de año, pero una de las veces que vino, dice que al subirse al tercer avión, no sé cuántos aviones le tocó tomar esa vez, pero al subirse al avión escuchó a una chica que le dijo, pues al asistente de vuelo le dijo: disculpe, ¿usted sería tan amable de traerme un vasito de agua, por favor? Y entonces él dijo: sí, voy para Guate, porque en ningún otro país hubiera escuchado una forma tan exageradamente amable de pedir agua. O sea, en otros lados es como: quiero agua o tráigame agua, pero solo de escuchar la forma en que la jovencita pues se esmeró por sonar amable y pedir las cosas pues con educación, dijo: vamos para Guate, definitivamente. Así es, así es. Yo tenía problemas en algunas palabras, no voy a decir porque algunas no son propias para hablarlas así ahora, pero algo que me impresionaba mucho era, llegaba yo a una tienda o a un tianguis y la comida, ¿verdad? Me regala por favor tres tomates, 3, uh-huh, me daban
tomate, el tomate verde o el mil tomate de acá. Ujú. Y después me decía el señor, ¿cuánto? 3, solo por kilo, y aquí no se regala nada. ¿Sí? En realidad yo quería 3 tomates grandes, Que allá rojo, dicen jitomate. jitomate, y bueno, lo del regalo, pues obvio es solo la cortesía, ¿verdad? Ujú. No pretendía no pagarle. Pero sí, es cierto, esos contrastes en la amabilidad o en lo que nosotros damos las gracias, buenos días, ¿qué tal? Todo son ritualidades amables, ¿verdad? Entonces, cuando no aparecen, uno lo siente muy seco y Ujú. muy directo. Y además a veces muy duro, Sí. despersonalizado, tan pesados que son aquí, ¿verdad? Cosas así. Pero no creo que, digamos que también conocí a muchos guatemaltecos en Estados Unidos, en México, que vivían pensando que todo era mejor aquí que en donde está. Ujú. Yo tuve varias discusiones al respecto con esas personas, amigos todos, ¿verdad? Entonces no hubo pérdidas. Ujú. Amistades no las perdí por hablar de esto, pero sí decir, pero ¿cómo podemos estar aquí, ¿verdad? Y no disfrutarlo, no Ujú. aprender de su cultura, no aprender de la belleza que tiene este lugar. Entonces, digamos que en ese sentido a mí me parece que cualquier persona que tiene la oportunidad de estar en otro país podría mínimamente considerar la posibilidad de entender que es una oportunidad de todo, de comer, de escuchar, de aprender otras maneras de decir, de lo que una cosa es para nosotros, para ellos tiene otro nombre, y, y sobre todo cómo construyen la felicidad, el respeto por los demás, Ujú. o cómo significa aprender y para qué sirve, ¿verdad? Hay gente en otros países que no está pensando lo que va a ganar, sino está pensando desde el primer momento en que de verdad esto es útil para salvar el mundo, por ejemplo. Ajá. Sí, ideas así tan gigantes, ¿verdad? Y se dedican a estudiar minucias en microbiología que pueden ser la diferencia, ¿verdad? Ujú. Ujú. Bueno, son espacios y entornos que lo permiten. Y eso es lindo, porque hay gente que sí piensa así en otros lugares, Sí. en todos los campos, en todos los campos. Yo tenía un amigo en México que producía gardenias, no, ¿cómo se llaman esas florecitas blancas de muchas, Margaritas, no. no, como margaritas, pero tienen muchos pétalos juntos? Ah, las gerberas, no. No, bueno, ¿Cuáles eran? unas que Unas tienen como florecitas. pompones blancos, que tienen muchos. Ah, calistemos. Puede ser. Mira, lo que él hacía era hidroponía. Ajá. Y en aquel momento, la hidroponía era así como, ¿verdad? No había mucho explorado sobre eso. Y él pasaba horas de horas midiendo cositas así como la calidad del agua que tenían, Ujú. qué nutriente le hacía falta, y mantenía y producía las flores en cantidades y las vendía y vivía de eso. Sí, hacer un trabajo de producción de flores, ¿sí? Y él era geólogo. Ujú. Bueno, pero no tenía nada con tierra, todo era hidroponía. Sí, eso era entre las cosas que a mí me sorprendían, ¿verdad? Y de verdad que le iba muy bien y era feliz haciendo lo que hacía. Entonces, esa es, digamos, como en contraste, a veces la tendencia a ser tan nacionalistas, tan etnocentras, ¿verdad? Porque todo esto es como abrirse al mundo Ujú. y no reproducir lo que el mundo es. En esa lógica, digamos, más colonial, ¿verdad? Donde se piensa que España es lo máximo y solo eso. Yo he oído españoles que dicen eso, Ujú. ¿verdad? Y no se dan cuenta. No lo puede decir un francés, un italiano, un alemán, Claro. un chino, un taiwanés, ¿verdad? Son posicionamientos que limitan las relaciones y las buenas intervenciones, intercambios y aprendizajes mutuos.
Porque entonces solo te quedas en tu pequeña concha y pensás que lo bueno es lo que tú sabes, entiendes y lo que se hace aquí. Y no se dan la oportunidad de abrirse y conocer otras cosas. La diáspora tiene que ver con eso. Yeah. La diáspora puede ser un lugar de aprendizaje que absorbe y proyecta, o puede ser una concha que reproduce algo que no estaría bien, como decir aquí estamos lo mejor. Eso no. Lo mejor es cuando tenemos la capacidad de proyectarlo. Ahora, no es solo la intención, volvamos a lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Es la receptividad que debe haber aquí también para que eso fluya. Y si no, el valor de construirlo. Digamos, en el 97, pues no había mucho, yo lo que tuve fue apoyos. Y me da gusto haberlos tomado y haber crecido con ese pequeño esfuerzo. Fue una semilla que cayó en una tierra fértil. Sí, y que se sumaron a mantener el jardín otros, ¿verdad? Y yo lo agradezco profundamente. Pero pudo haberse quedado ahí. El tema es cómo seguís creciendo y cómo seguís multiplicando eso, ¿verdad? Y yo te diría que entonces, entre las prácticas más recientes de lo que yo he aprendido, fuera y dentro del país, es con los jóvenes que atendemos en INCES, ¿verdad? Sí. Eso sí, es las mujeres y hombres que han llegado a INCES en estos 15 años, desde el 2010 para acá, es uno de los motivos más de mayor felicidad y satisfacción institucional. Y como este año cumplimos 20 años y es un momento de reflexión, ¿verdad? Creemos que se han logrado muchas cosas buenas, pero esta es la que más satisfacción y felicidad nos provee. Ver el logro sistemático de muchas mujeres y hombres que aprovechando o en el marco de lo que hemos aprendido juntos en ICES, se desarrollan, crecen, logran sus sueños o establecen metas y andan por todos lados o trabajando bien, haciendo cosas lindas. Eso. Pero para quienes no conocen, cuéntales qué es el INCEDES y en qué consiste este programa de jóvenes. Bueno, INCEDES es un instituto que estudia las migraciones, ¿verdad? Básicamente. Inició con eso, con la intención de explorar e investigar el tema migratorio vinculado a la gestión pública, ¿verdad? Nunca nos interesó realmente hacer una investigación desde la perspectiva académica, pero sí hacemos investigación rigurosa, tal cual la academia, ¿verdad? El asunto es que no nos interesa, nuestro propósito no son los intereses académicos, para eso están las universidades. Y ojalá sigan cumpliendo, si es que lo tienen, sus propios mandatos, ¿verdad? La Universidad de San Carlos y otras. Pero sobre todo las públicas, porque tienen para eso, ¿verdad? Y es parte de sus responsabilidades. Nosotros como sociedad, como parte de un pequeño grupo de la sociedad, lo que hacemos es contribuir, pero no podemos sustituir una obligación tan gigante, ¿verdad? Entonces, claro, especializarse es parte del tema y explorar de todas las maneras posibles las migraciones también y hacerlo de manera sistemática también. Luego, educar para hacer eso, es decir, formar recursos humanos que estén interesados en hacer eso es fundamental. Y divulgar en procesos educativos formales otras dimensiones de cómo hacer, formular iniciativas, etcétera, ¿verdad? Eso también lo hemos hecho hacer. Aparte del programa en pasantías, que era el que te hablaba, donde vienen estudiantes de universidades, de las universidades de San Carlos, de la Landívar, de la Universidad del Valle, de otros países, ¿sí? Entonces, permanecen 8, 10 meses, 1 año, 2 años, haciendo sus prácticas, sus investigaciones, sus EPS o voluntariados.
¿verdad? Y entonces, en ese periodo, nosotros lo que hacemos es enseñar, a estudiar y a investigar el tema, acompañarles en sus tesis y formarles o contribuir en su formación como investigadores, ¿verdad? O personas interesadas en eso. Y luego, nada de eso nos sería valioso como resultado en sí mismo, si no se conecta con la capacidad de formular política pública o contribuir, porque la obligación de la política pública es de gobierno, ¿verdad? Del Estado. Pero sí contribuir con ideas y con propuestas concretas. Además, INCEDES también forma parte de redes, ¿verdad? Participa en el grupo articulador sobre migración en Guatemala, en la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones a nivel regional y en otros espacios recientemente, como por ejemplo la Plataforma Migración y Desarrollo, que es una institución, una organización donde también hay varias instituciones académicas, pero de sociedad civil también, para el estudiar más vinculado al tema de desarrollo. Y del 2021 para acá, apoyamos la integración de una alianza que se denomina Alianza de Investigación en Centroamérica, CARA, eso es por las siglas en inglés. Pero CARA lo que tiene es que nos ha permitido la articulación de investigadoras, investigadores, agentes de sociedad civil en toda la región centroamericana, que abordamos, entre otros, el tema de las migraciones, pero también el contexto de las democracias, los retrocesos, los autoritarismos, ¿verdad? Y ese proceso regresivo que estamos viviendo en toda la región, con sus matices y particularidades en cada país. Los cambios que estamos viviendo también en las dinámicas migratorias, ¿verdad? A partir de, digamos, más allá de esos volúmenes gigantes que vinieron del sur, ¿verdad? De personas de Venezuela y Colombia y otros países, que sí, obviamente, sí fueron un reto tremendo en términos de atención humanitaria para los países de la región. También lo que hemos observado y con enorme preocupación es el tema de las personas que están saliendo de sus países, solicitando asilo en condición de exiliados, solicitando refugio, ¿verdad? O que ya se encuentran refugiados y exiliados en otros países. De verdad es tanto el número que los datos se quedan cortos, siempre hay subregistros, porque hay mucha gente que sale por esas circunstancias y lo hace en silencio. Y otras que están notables, su ausencia, que de todas maneras su condición de exilio es notable. Pero estamos hablando de personas de todos los países de la región. Y eso es como volver a los 70s y a los 80s. Es un tema de involución en términos del contexto que está generando la expulsión o la persecución a través de procesos de criminalización y judicialización de gente llenas de conocimientos, talentosas, que son, digamos, tienen en su acervo personal la construcción entera de una vida de investigación o de divulgación del conocimiento, de ser periodistas, de ser actores que desarrollan, digamos, ese ejercicio de comunicación en otros planos. Pero son cientos, ya. Sí. En esa condición, saliendo de la región. Y yo digo emergente, no porque no haya dejado de ocurrir, sino porque ahora lo que estamos viviendo es un incremento muy riesgoso, una cosa de verdad, un asunto que tiene implicaciones muy graves para todos los países de la región, sin excepción. Entonces, encontrás centroamericanos de cualquiera de nuestros países en cualquier parte del mundo. En México, en Estados Unidos, en España,
en África, en América del Sur, y este flujo de nuevas formas de salir huyendo, ese sí es huir. Uh-huh. Sí, claro. Es huir es una presunción objetiva de que está en riesgo tu vida, como dice la Convención de Refugiados, ¿verdad? Uh-huh. Son personas que es la huida, la fuga, la pérdida de un talento. Sí. Porque son gente que estaba viviendo acá en nuestros países y sale porque ya no puede seguirlo haciendo. Eso es una pérdida demasiado grave, porque sí, no es lo mismo salir a estudiar que salir en esa circunstancia. Claro. Y en los campos en donde la mayoría de las personas que tienen que salir así están, como el sector justicia, por ejemplo, o los periodistas, o sea, son personas que sí necesitamos aquí, o sea, sí necesitamos fortalecer un sector justicia. O en otros países donde cerraron centros educativos y de sociedad civil y expulsaron a toda la población que estaba trabajando ahí, que se vieron necesitados de salir. Claro. ¿Verdad? Sí, son estrategias compartidas, son más o menos equivalentes para propósitos más o menos equivalentes también, ¿verdad? Es un tema de poder y de estructuras que funcionan por eso, pero sobre todo que en el campo que estamos hablando ahora, ¿cómo recuperas esa diáspora? Uh-huh. ¿Cómo la dignificás y le volvés a dar un lugar en estos territorios que permitieron que les ocurriera eso? Uh-huh. ¿Sí? Es demasiado doloroso para la vida de una persona. Es decir, la circunstancia que se vive en el exilio es absolutamente distinta de las otras decisiones. En este asunto hay una decisión que no es decisión voluntaria. Uh-huh. Hay un asunto de forzado de vida o muerte, como las personas que deciden también migrar, ¿verdad? También está en riesgo la vida de sus familias y necesitan ir a trabajar. Y en algunos momentos también fueron personas que fueron atacadas, ¿verdad? Y que tuvieron que salir huyendo de sus comunidades, como en el periodo del conflicto armado interno. En este caso es así, ¿verdad? Como una labor de observación, seguimiento, identificación, y luego esa situación que se vive, por eso te digo, diferenciada en cada país, uh-huh, pero equivalente en todos los países. Entonces, la posibilidad de esas personas de vivir, volver a ser felices en todo lo que merece un ser humano, construir, aportar, pues es una lucha para arriba y difícil de lograr. Claro. Porque tampoco las condiciones de la década de los 80 son las de ahora. Uh-huh. Sí, como que vamos a ver si hay condiciones bien difíciles para la diáspora de las personas que voluntariamente deciden irse, pues no me imagino todo el trecho pendiente de recorrer para las personas que forman parte de la diáspora, de quienes se vieron forzados a migrar. Y ya nos estamos quedando sin tiempo, pero antes te quería preguntar, ¿qué le dirías a esas personas que están pensando en salir a estudiar fuera, pero todavía lo dudan de su capacidad, dudan de qué va a pasar cuando regresen, de la incertidumbre de toda pues esta aventura que es salir a profesionalizarse fuera de Guatemala? ¿Qué les dirías a ellos? Primero que lo hagan, que luchen por lograrlo, ¿verdad? Con una mente abierta a una actitud de apropiarse de uh-huh, los valores, conocimientos y oportunidades al lugar que van. Si logran hacerlo, no deben perder ni un minuto para aprender y enriquecerse. El mundo cambia, la perspectiva de nuestro pequeño país uh-huh, cambia cuando lo ves desde fuera.
y también cambia lo que aprendes afuera para nuestro país. Y es una oportunidad porque uno es el portador, vienen con uno, ¿verdad? Es una herramienta humana para efectos de la innovación, para el efecto de una aplicación, para buscar nuevas formas de salir adelante de una manera más colectiva, más de nación, ¿verdad? Más social, que genera réditos en todos los planos, si se hace bien. Ese es el tema, ¿verdad? Pero eso es la parte que debe construirse. Sí. Sinceramente no creo que haya condiciones dadas tan fácilmente. Este es un proceso que se lucha todo el tiempo. Se lucha por aprender a hacer una aplicación, por gestionarla, por ganarla, por irse y vivir en el lugar afuera y lograr las metas. Luego por tratar de devolver, sea de la manera que sea, por eso decía que no es necesariamente presencial y que deberían construirse otras formas y otras estrategias para que la diáspora tuviera un lugar todo el tiempo y una oportunidad todo el tiempo. Pero eso hay que construirlo. Y el que regresa y tiene oportunidad, también es pensar que no es algo como un flan, ¿verdad? Todo felicidad, que va a ser un camino así fácil de andar. Creo que es continuar con la lucha. De manera que algo que me parece que es una constante y algo que yo animaría es ser así, como que es un proceso en el cual tenemos que estar permanentemente mirando hacia adelante y luchando por lograr metas. Siempre. Porque cuando no tenías el conocimiento, luchaste por tenerlo. Cuando lo tenés que devolverlo y te nace hacerlo. Y cuando lo haces, te das cuenta que apenas es un pequeño pasito. Sí, bien. Y cuando encontrás un lugar propio en esa felicidad de devolver, tal vez no está aquí, sino en otro lugar. Y que uno debe vivir con eso. El tema es que se logre. Porque sí es cierto que sí creo que el conocimiento sumado de muchos hombres y mujeres que hoy están estudiando fuera, sí podría hacer la diferencia para este país, en todos los planos. Porque hay gente muy talentosa, muy generosa, que está en todas partes, estudiando cualquier cantidad de temas. Entonces, si se sumara y se estableciera un lugar para que eso se devolviera de manera sistemática, creo que podría multiplicarse para bien de este país. Sí. Y que sería como algo lindo, ¿verdad? Que más allá de extrañar la tortilla o los frijoles, ¿verdad? Que siempre se extraña. Pero vale la pena. Sí. Sí, eso, mira, uno crece estando fuera, crece en todo, y no es solo viajar, puedes ir a viajar, a pasear y a conocer otro lugar, pero estudiar en otro país es otra cosa. Sí, me imagino. Pues muchísimas gracias, Irene. Un gusto platicar contigo. Gracias por ampliarme la perspectiva de qué es la diáspora. Y por validar que sí es correcto usar esa palabra, mejor que fuga de cerebros o cualquier otro término. Me quedo con una perspectiva mucho más amplia de no solo lo que traen de regreso las personas que salen a estudiar fuera, sino también lo que ellas llevan a los países de destino. Así que para mí fascinante la conversación, creo que es el cierre perfecto para la serie de la diáspora de este año. Muchísimas gracias. No, a ti y al programa Tangente, al proyecto de la diáspora, ¿verdad? A Cleisy Bonilla también, y a todos los que han estado colaborando. Yo conozco este proyecto, cómo lo han llevado, y he escuchado mucho de los programas. Estoy muy agradecida, ¿verdad?, de haber tenido la oportunidad de compartir y de aprender, ¿verdad? Uno también aprende oyendo y reflexionando con otra persona. Sí. Y bueno, gracias también a la audiencia por permitirnos acompañarles el día de hoy y nos vemos en una próxima.